no te contaron los cuentos clásicos, un proyecto financiado por la FECIT e impulsado por la Universidad de Valladolid. Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis, pero no es así. ¡Papá! ¡Pero si habla! ¡Solo es una marioneta! De eso nada, soy un niño real. La historia de Pinocho se remonta a un cuento clásico italiano del siglo XIX. Nunca se ha pasado de moda y siempre ha enseñado a los más pequeños a no decir mentiras. Anda que no han jugado nuestros padres con la ventaja de decirnos cuando éramos niños que si mentíamos nos iba a crecer la nariz. Sí que es verdad que ahora esta historia está todavía más de actualidad, porque hace poco se ha estrenado una nueva versión dirigida por Guillermo del Toro. Tal ha sido su éxito que se ha llevado el Oscar a la mejor película de animación. ¿Os imagináis que en vez de ser una marioneta, Pinocho fuera un robot de última generación creado por una ingeniera? ¿Y qué sería capaz de hacer en los tiempos que corren y visto cómo avanza la tecnología? De ahora en adelante te vas a llamar Pinocho. ¿Te gusta a ti, Fígaro? No, pero a ti sí, creo. Bien. Dejaremos que él decida. Para el capítulo de hoy contamos con la presencia de Eusebio de la Fuente, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid. Hola Eusebio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Damián. ¿Qué te ha parecido la nueva versión de nuestro cuento? Pues me ha parecido una adaptación muy interesante al mundo actual en el que tenemos robots, en el que participan también en este mundo de la ingeniería, de la robótica, participan las ingenieras, ¿no? En este caso vamos a tener, en vez de tener a un maestro carpintero Gepetto, tenemos a una ingeniera llamada Gepetta. Es importante la representación de las mujeres en esta rama de las STEAM, de la ciencia, la tecnología y de las matemáticas. Sí, efectivamente, tradicionalmente la mujer pues, ha estado relegada a otros campos, ha tenido muy difícil el acceso a las carreras, especialmente a las ingenierías. Ha habido prejuicios o unos estereotipos que las han hecho mantenerse pues, un poco alejadas, pero en la actualidad se están incorporando y, por supuesto, con las mismas capacidades que puede tener un hombre. ¿Tú como profesor esa diferencia la has notado? Sí, efectivamente, yo he tenido alumnas extraordinarias, también alumnos, efectivamente, y tanto los hombres como las mujeres, pues el desempeño que hacen en las titulaciones de ingeniería es el mismo. Quiero decir que no son ni mejores las mujeres por ser mujeres, ni mejores los hombres. Hay excelentes alumnas y profesionales en el ámbito de la ingeniería. Eusebio, ¿tenemos demasiado apego a la tecnología? Ahí te podría decir que pues en la actualidad, pues sobre todo con los adolescentes, con el tema de los robots móviles, se pueden encontrar con problemas cuando, digamos, los utilizan de forma compulsiva, ¿no? Estos dispositivos. Por otro lado, la tecnología siempre resulta una ayuda, ¿no? Sí, pero siempre utilizándola de una forma razonable. La importancia de la ingeniería en nuestra vida diaria es muchísima y lo podemos ver a lo largo de la historia de Pinocho. Desde robots que realizan operaciones médicas más precisas y seguras hasta controles para subir y bajar las persianas. ¿Cómo crees, Eusebio, que os percibe la sociedad a los ingenieros? Porque yo, cuando uso un interruptor, no me imagino que detrás hay una figura como la vuestra. Sí, efectivamente. Estamos acostumbrados a manejar muchos dispositivos. Algunas cosas o algunos elementos son muy sencillos, como el agua corriente o la electricidad, y lógicamente no pensamos en la ingeniería que puede haber detrás. Pero básicamente a los ingenieros la sociedad nos tiene que percibir como personas muy prácticas, muy pragmáticas, que tenemos cierta capacidad de análisis ante una determinada situación y tratamos de resolver los problemas. Y también os tendría que ver como personas creativas, ¿no? Porque al final la creatividad es importante en vuestro trabajo. Sí, efectivamente, la creatividad es importante, pero yo creo que está sobrevalorada. En realidad, lo que realmente es importante es el trabajo sobre determinadas ideas. Una buena idea, si no tiene mucho trabajo por detrás,
se queda en eso, en una buena idea. Entonces, vemos muchos elementos o muchos dispositivos que son geniales, que nos hacen la vida mucho más fácil, pero es porque además de una buena idea hay mucha gente trabajando en su mejora, en su desarrollo. O sea, que destacarías el esfuerzo como una de las características importantes para... Efectivamente, para tener dispositivos o elementos que funcionen correctamente hace falta muchas pruebas, mucho desarrollo, hay que hacer un trabajo muy, digamos, a muy largo plazo, invertir muchísimas horas. Gepetto invierte muchísimas horas en crear, como dices, un robot que es Pinocho, capaz de adaptarse a nuestro entorno y es autónomo. Yo quería preguntarte, ¿la ingeniería robótica tiene límites? Porque existen robots de servicios, ya realizan tareas... La robótica se está desarrollando muchísimo en estos últimos años. Cuando me reunieron los últimos años, estos 5 últimos años, gracias a la inteligencia artificial, los desarrollos en este campo están siendo muy grandes y permiten hacer cosas o dan habilidades a los robots que nunca han tenido porque les dan la capacidad de aprendizaje. Entonces, esto les dota a los robots de una mucha mayor autonomía y de inteligencia y les permite actuar casi como si fueran operadores humanos con los que colaboran. Por ejemplo, en el caso de robótica médica, tenemos los robots quirúrgicos que pueden ayudar de forma autónoma a cirujanos para que las operaciones se lleven a cabo de una forma mucho más segura. Para terminar, y a raíz de esto que me comentas sobre la inteligencia artificial, sí que es cierto que Pinocho puede hacer casi todo, pero no desarrolla sentimientos, porque esto actualmente es imposible. ¿Crees que se podría dar esta situación en un futuro a través de la inteligencia artificial? Pues gracias a la inteligencia artificial los robots pueden aprender a base de recibir muchísimos datos de nosotros mismos, de imitar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces imitan nuestro comportamiento aportando las emociones que damos nosotros sin tenerlas ellos, lógicamente. En un futuro podrían tener lo que se conoce como conciencia o... Pues no lo sé, hay gente que piensa que sí, que los robots podrían dotarse de llegar a tener sentimientos. Hay incluso científicos, como es el padre de la inteligencia artificial, Miskin, que decía que la inteligencia sin sentimientos pues no es tal, ¿no? Que se preguntaba, ¿podemos tener inteligencia sin tener esas emociones? Pues esa es la pregunta. Entonces, quizás en el futuro sí, no lo sé. ¿Tú si tuvieses que apostar? Pues yo la verdad es que pienso que a corto plazo no va a ser así, pero en un más largo plazo, y es que este campo avanza muchísimo, pues podría ser que sí. Bueno, pues muchas gracias, Eusebio, por aportarnos tu experiencia y compartirla con nosotros. Y a los que nos estáis escuchando, os animamos a leer la nueva versión de Pinocho y el resto de cuentos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Lo que no te contaron los cuentos clásicos, un proyecto impulsado a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valladolid, UVA Divulga, y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.